Mesa Central, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló las reformas hechas a la Ley de Deuda Pública de Chihuahua, que permite contratar deuda para pagar gasto corriente como salarios, prestaciones, entre otros rubros. La resolución de los ministros abre la posibilidad a los gobiernos de los estados para financiar necesidades urgentes de liquidez mediante créditos de corto plazo. Seguimos conversando aquí en la mesa. ¿Cómo ven? ¿Están abriendo la caja de Pandora? Sí, definitivamente. O sea, esto es como que nos dije, esto en palabras fáciles es que estamos pagando la despensa semanal con un crédito. Esto significa que vamos a consumirnos lo que esa comida o lo que compremos y lo vas a seguir pagando. En un año lo voy a seguir pagando, ¿no? Entonces, eso es lo que, en palabras tal vez muy vanas, es lo que va a pasar y lo que van a terminar haciendo los estados. Van a pagar, como decía, salarios, gasto corriente para cosas que no van a producir absolutamente nada para sus economías. A ver, creo que tenemos que explicar ahí muy bien cómo está la situación. Los estados en estos momentos tienen capacidad para endeudarse. La deuda de largo plazo, esa tienen la obligación o tenían la obligación de utilizar esa deuda de largo plazo para actividades productivas, es decir, infraestructura, desarrollo económico, no para gasto corriente. El gasto corriente, insisto, incluye sueldos y salarios, incluye también algunas partidas de subsidios, pero al final del día para eso servía. Los estados y municipios empezaron a endeudar de manera dramática a partir de la crisis de 2010, cuando les permitieron incluso hasta bursatilizar parte de su deuda, parte de las participaciones. Tenemos ahí algunos datos. Y tenemos que ya alcanzó un saldo total de 601.218 millones de pesos. Nada más para que te des una idea, eso aproximadamente es ya el 2.7% del PIB a nivel nacional. ¿Es un problema grave si lo comparamos con otros países? No. Pero aquí está el problema. Ese saldo de los 600, ahí está, 2.7% del PIB. Del PIB a nivel nacional. ¿Okay? Que no es, insisto, no es un problema demasiado grave cuando lo comparas con otros países, pero si nos le metemos la lupa y nos vamos, por ejemplo, al saldo total como porcentaje de las participaciones, ¿qué son las participaciones? Son los recursos que le da la Federación a los estados y municipios y que son de libre uso. Ahí está. 71.3%. Es el valor de todas esas participaciones, es decir, 7 de cada 10 pesos de participaciones eventualmente tendrían que irse al pago de la deuda para poder saldarla o para poder pagarla. Es mucho, que ha ido bajando, sí, pero también las perspectivas y los endeudamientos de los estados siguen siendo alarmantes. Pasamos de un registro público único a un sistema de alertas, y ese sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos dice los estados son bastante irresponsables al momento de endeudarse. Porque aparte, a ver, la deuda per se no es mala. Yo no tengo dinero para hacer un puente que me va a hacer conectar dos comunidades, perfecto, lo hago y detono el crecimiento económico en esa región. Pero ¿qué pasa cuando lo empiezo a utilizar para otro fin, como es el gasto corriente, es decir, para pagar, por ejemplo, nómina que no me alcanzó o para pagar X cantidad de cosas? Pues es dinero que se pierde, es dinero que no tiene un fin productivo, y eso podría abrir la puerta eventualmente a que esos pequeños candados que todavía existían a nivel de ley para evitar que los estados cometieran más locuras de las que ya cometieron, pues hay un problema. Y digo, una cosa es que lo utilicen con el criterio suficiente para detonar este tipo de obras, pero hemos visto la irresponsabilidad en la gestión de los recursos, que no siempre aterrizan donde debe ser, ¿no, Baude? Sí, es correcto. O sea, la Suprema Corte de Justicia sacó su lado paternalista en el caso de los estados y municipios del país, y dijo, señores, pues los ayuntamientos pues no completan, pues que piden prestado simplemente. En lugar de estarlos, ¿por qué no recortan su gasto? ¿Por qué no gastan de manera más eficiente? ¿O por qué no tienen más ingresos de otra forma? ¿Por qué no recaudan más, Barry? Sí, el caso del predial. México, exactamente. México es uno de los países de América Latina que menos recaudan a través de predial. Y es un recurso fácil, porque en teoría los municipios son los que tienen la capacidad de agarrar y salir y recaudarlo. El pago de la tenencia, por ejemplo, que voy a recibir N cantidad de mentadas ahí en redes porque van a decir, no, es que la tenencia, entonces, ¿qué? Ok, la tenencia es un impuesto que en el gobierno de Calderón les dijeron a los estados, tú la puedes recaudar, va a ser un compromiso estatal, un compromiso local, si tú quieres obtener más ingresos. Si quieres ese pollito, sal a cazarlo. Claro. Casi nadie lo recauda en su totalidad. Son recursos menos que podrías estar utilizando en infraestructura o en proyectos verdes. Nadie lo recauda. Perdón, Barry, te interrumpí. Sí, y viendo la cuestión legal, en el caso del artículo 117 de la Constitución, en el apartado 8, señala que en ningún caso los estados podrán contratar empréstitos para gasto corriente.
Aquí la Suprema Corte de Justicia pues dijo, pues es que no completan, o sea, como vamos a... Una excepción. Pues sí, hacer algunas excepciones, puso a salvo excepciones viendo el proyecto de los ministros, y pues desgraciadamente es una realidad, los estados en el país gastan mal. Ya lo vimos con proyectos improductivos, elefantes blancos por doquier. Sí. Y en todas las administraciones de cualquier color, o sea, la actual administración va a decir, es que la corrupción y demás, pues no tanto de corrupción, sino incluso hasta de planeación, problemas de planeación que tenemos. A nivel municipal hay un desconocimiento total, por ejemplo, de cómo manejar las cuentas homologadas. O sea, desde hace por lo menos una década los municipios y los estados tienen que hacer cuentas homologadas. Hay gente, todavía hay muchos que no tienen ni idea de cómo hacerlo, cómo ejercer el gasto, cómo asignar las partidas, cómo rendir cuentas y ser transparentes. En la gran mayoría de los municipios es algo que es una caja negra una vez que llegan los recursos ahí. Es un asunto de corrupción, sí, pero también es un asunto de capacidades y de incapacidades que no hemos podido lograr solventar en los últimos 10 años por lo menos, desde que se comenzó a poner la lupa con el sobreendeudamiento de muchos estados y municipios. Lo que dice Barry del paternalismo tiene muchísima razón. Los gobiernos locales en este país son como adolescentes. Quieren ellos gastar como quieren, pero cuando no tienen dinero estiran la mano y lo están volviendo a hacer. Y ya se les había advertido en varias ocasiones. Ahora vamos a ver también qué dicen, por ejemplo, las calificadoras de riesgo. Pero aquí creo que parte del problema con esto que dices, que no saben gastar, es que son periodos de 3 años, ¿no? Eso, o sea, también. Eso creo que es la base del problema. O sea, sí, la corrupción, sí, definitivamente, pero esos periodos de 3 años, o sea, en el primer año llegan, agarran la oficina, en el segundo medio van entendiendo, viendo qué proyectos son necesarios. Y en el tercero es política. Ya se van. Y el tercero Y está de el tercero es campaña. política. Claro. Ya Así se van. es, el tercero es política. Y entonces, yo, por ejemplo, que hablaba con algunos expertos en infraestructura, me decían, es que los municipios llegan y te entregan literalmente proyectos en una servilleta. Así o sea, es. quiero este puente, quiero esta, no sé, esta planta y literal, o sea, esos son sus proyectos. No hay ninguna planeación y por eso además se acaban el dinero, ¿no? Entonces, ni se comprometen, perdón, a desarrollar infraestructura y también se acaban el dinero para pagar salarios, ¿no? ¿Quiénes eran los municipios que utilizaban más los recursos del ramo 23 destinados a infraestructura productiva? Canchas, puentes, carreteras, saneamiento de baches. Los municipios más grandes. ¿Por qué? Porque las especificaciones técnicas que solicita la Secretaría de Hacienda, los municipios más chiquitos, que eran quienes más necesitan esa infraestructura y esos recursos, ni siquiera lo podían presentar. Llegaban, como dicen allí, con proyectos hechos con las patas y a lo mejor y no era... No, sí era culpa de ellos, porque no tenían las capacidades, no habían desarrollado esas capacidades, pero mucho también tiene que ver porque en ningún momento a nadie se les empezó a ayudar o se les capacitó para ese fin. Y entonces, ¿qué pasa? Que teníamos también coyotes y gestores, bueno, lo mismo, a ese nivel, que eran quienes te lograban bajar el recurso cuando podías pasarlo. Y entonces teníamos moches y corrupción. Ahí está el origen de los moches, en ese tipo de incapacidades. Y ya vi que Barry me dijo que ya tengo la razón. 2 minutos para conclusiones. Barry, tú, por favor. Nada más viendo el caso de las colocaciones de municipios en la Bolsa Mexicana de Valores, ya tienen casi 12 años que no acuden a esta institución. ¿Por qué? Porque les pedían una serie de requisitos y los municipios no los cumplían, y menos ahorita que se construyó uno de los diques, la Ley de Obligación Financiera de Estados y Municipios, y que ahorita la Suprema Corte lo está derribando. Creo que la única esperanza que nos queda son las calificadoras y en segundo término los bancos, pues para poner en cintura a los gobiernos subnacionales. Pero si tienes al presidente desestimando a las calificadoras, Naye. Pues un dato tal vez que nos faltó sacar en la mesa es que esto nace desde Chihuahua, que es la tercera entidad más endeudada del país, ¿no? Entonces también hay que poner eso sobre la mesa, que viene de una entidad bastante endeudada y todavía está buscando endeudarse más. Yo creo que se abrió una puerta, como bien mencionabas al inicio, una puerta potencialmente peligrosa para el desbalance en las finanzas públicas locales. Tuvimos un periodo muy importante entre 2010 y 2013, donde se le puso mucho el ojo y muchos controles en materia de deuda local. Después creo que se le perdió un poco el rastro y ahora volvemos a estar en esta situación donde potencialmente hay un riesgo importante para todos los gobiernos locales. Pues hay que ponerle lupa necesaria a este tipo de, a la gestión que van a llevar a cabo con estos recursos. Le damos las gracias a nuestros participantes del día de hoy. Naye, Baude, Gonzalo, muchas gracias por estar aquí en la mesa central. Y bueno,